Pues buenos días a todos. Luigi, buenos días nuevamente. Pues estamos ya aquí en le comentaba a Edrey, nuestro invitado de hoy, que es nuestra sesión, digamos, de término de temporada, por así decirlo. Estamos concluyendo ya un año de estos iTalks, de estos espacios donde hemos tenido invitados especiales de diferentes países, donde hemos podido conversar sobre temas de innovación, sobre tendencias, sobre cómo aplicar nuevas herramientas para el desarrollo de nuestros conceptos y proyectos de negocio, para nuevos proyectos. En fin, creo que ha sido pues un cúmulo de riqueza muy interesante y compartirlo contigo, Luigi, esta iniciativa. Recuerdas hace un año que estábamos platicando justamente de qué podíamos empezar a hacer para hablar de innovación en nuestro país. Y pues se culmina ya un año, ¿no? De trabajo. ¿Cómo te han parecido pues todo esto que hemos estado haciendo en esta iniciativa de iTalks, Luis? Pues mira, mi David, al final creo que como cualquier proyecto, siempre es reconocible y aplaudible que las cosas sucedan, porque a veces no suceden de la mejor manera, todo es perfectible, se pueden mejorar muchas cosas, pero yo creo que las personas que nos han venido acompañando a lo largo del tiempo, creo que como cualquier les hemos proyecto, creado una semillita, una plataforma en donde tienen una visión distinta de la innovación, del ecosistema. Los invitados también se quedan con un buen sabor de boca en el sentido de que hay por ahí algunos locos que queremos vertebrar una comunidad, de que queremos crear nuevas condiciones, nuevas propuestas, y que estamos invitando a la unión, a la sinergia y a transformar parte de lo que a todos nos compete como emprendedores, como empresarios, pues el poder aportar un granito de arena a que nos vaya mejor y transformemos un poco el mundo y el país que nos dejaron y heredaron. Pues así es, y fíjate que pues hemos tenido de todo, ¿no? El iTalks pasado, lamentablemente, nuestro invitado especial tuvo un accidente automovilístico. Parece que ya se va recuperando bien, pero bueno, ha habido de todo en este proceso. Y pues el día de hoy, sin más tema, pues creo que la cuestión del aprendizaje y la educación, definitivamente el tema de innovación es clave. De hecho, estamos buscando desarrollar nuevas propuestas para tanto la educación básica superior, ¿no? Con la idea de desarrollar innovadores sociales comprometidos con la comunidad y demás. Entonces, por eso el día de hoy, pues me agrada mucho el poder tener a Edrey Robles. No tengo el gusto de conocerte, Edrey, personalmente. Ojalá y pronto tengamos la oportunidad de compartir personalmente, pero bueno, el día de hoy, tu servidor y Luis Arandia, como coanfitriones de este espacio de iTalks, queremos darte la bienvenida, Edrey, a este espacio. Y pues agradecerte la oportunidad que nos permites de compartir contigo esta conversación, esta charla, para entender un poco más de o que nos cuentes de las experiencias de aprendizaje basadas, obviamente, en un tema que ha sido continuo en estos iTalks, que es la innovación, ¿no? ¿Cómo aplicarlo? Entonces, nos gustaría, Adrey, pues darte la bienvenida y que nos cuentes un poco de ti, en qué andas, que la gente te conozca un poco más, qué estás haciendo, y pues adelante con el tema de tu charla. Para todos los que se están integrando, recordarles que pueden
lanzarnos sus preguntas a través del chat, pueden levantar la mano, podemos hacer que esta conversación sea un poco más dinámica y activa. Y pues, Edrey, bienvenido a este espacio y gracias por aceptar la invitación para participar con nosotros. Gracias, David. Bueno, si me permiten compartir mi pantalla y ya comienzo a decir todo lo que, lo que quería decirles, comenzando por agradecerles la invitación. Gracias, Luis, gracias, David, gracias a todos los involucrados en este proyecto. Y bueno, a mí me encanta hablar de temas de educación, de innovación educativa, metodologías del aprendizaje, investigación educativa. Es, pues es a lo que me dedico, pero además es un tema que me apasiona. Entonces no solo es mi trabajo, sino también es mi hobby, es en mis ratos libres leo, investigo, o sea, es algo que me gusta muchísimo. Y, y muchas gracias. También espero que podamos conocernos en algún momento, todo el equipo acá también de la organización de estas pláticas, de iTalks. Y bueno, les cuento un poco de mí antes de empezar la presentación, pero no va a ser prácticamente mucho tiempo de esto, solamente es para comentarles que yo tengo formación de físico en el Politécnico Nacional. Pues mi idea era dedicarme a la investigación científica, ¿no? Yo quería ser físico teórico, quería irme a la NASA o quería hacer teoría de cuerdas y todas estas cosas que de repente escuchamos en algunas series de televisión y cosas así. Eh, y al final me topé con un par de materias en la carrera que me acercaron a temas de educación científica. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que a mí lo que me gustaba, la idea que más me atraía era poder aportar conocimientos en esta área de educación para poder formar a la siguiente generación de científicos que puedan dar el salto tecnológico y científico en general para la humanidad, ¿no? Todo gran genio de la humanidad ha tenido un gran maestro y yo sentí más mi llamado hacia ese lado de poder formar. Entonces me especialicé con una maestría en ciencias perdón, en física educativa. Es una maestría en ciencias con especialidad en educación y actualmente estoy terminando mi doctorado en la misma rama. Tengo experiencia en startups de e-learning, en investigación educativa, en docencia, diseño educativo y actualmente pues ayudo también a aplicar a organizaciones e instituciones educativas inteligencia artificial generativa en sus diferentes procesos. Colaboro en este momento con la Universidad TecMilenio en la Academia Digital Lab. También les voy a contar un poquito de eso porque hemos hecho también innovación educativa ahí y en Latinoamérica. Entonces, bueno, pues hoy me gustaría compartir este tema que lleva por título experiencias de aprendizaje basadas en la innovación. Entonces, como decían al principio, en la plática que teníamos antes de entrar en vivo, la innovación es un término que a veces cada quien tiene su forma de entender o su forma de hacer. Metodologías para innovar hay muchísimas y para innovar en diferentes campos, ¿no? Cuando hablamos de la innovación en educación, a veces puede ser un terreno pantanoso porque la educación no solo es un producto, no solo es algo que se ofrece y se vende, también tiene que ver con política, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con temas científicos en el sentido de que hay procesos cognitivos, hay neurociencia ahí involucrada, hay psicología, hay pedagogía. Entonces, cuando se habla de innovación educativa, como la educación no es un producto, sino un fenómeno podríamos llamarle sociopsicológico, neurológico también, entonces se vuelve más complejo hablar de innovación educativa, aunque a veces se habla de manera muy sencilla también. Entonces, algo que me gustaba de la invitación que me hacía David era cómo podemos proponer
un marco para realizar experiencias de aprendizaje verdaderamente innovadoras y no solo superficialmente innovadoras. Y pues eso me gustaría platicárselos a través de 4 puntos. El primero sería qué significa innovar. Vamos a ver sencillamente lo que nos dice el diccionario y cómo lo podemos entender a lo largo de un pequeño repaso histórico. Luego, el pasado y futuro de la innovación educativa. La tecnología como medio de innovación. Vamos a ver también que tiene sus límites. Y en el cuarto punto voy a poner el límite más claro. Sin metodología no sirve la tecnología. Entonces, como decía David, si en algún momento hay alguna pregunta, comentario, con todo gusto pueden plantearla y la revisamos en ese momento. Así que me gustaría empezar con el primer punto. ¿Qué significa innovar? Bueno, normalmente todos podemos utilizar los términos en general, ¿no? Pero cuando nos preguntan por la definición de un término que es bastante común, o de una acción o de un concepto que es común, en muchas ocasiones resulta complicado dar una definición clara y sencilla de estos términos comunes, porque todos entendemos probablemente qué es innovar, pero cuando se trata de definirlo con palabras, ahí podemos entrar en problemas. Entonces, ¿qué nos dice la Real Academia Española? La Real Academia Española nos dice 2 cosas. La primera, definición del término innovar, de la acción de innovar, es mudar o alterar algo introduciendo novedades, ¿no? Entonces, eso nos queda clarísimo. Tenemos algo que ya existe y le cambiamos algo, le modificamos algo. Por ejemplo, si es un producto, una patente que ya existe, le podemos modificar algo, le podemos agregar cierta tecnología, Bluetooth o lo que sea, y estamos innovando productos. Pero me llama mucho la atención la otra definición que está en la propia Real Academia Española de Innovar, que es volver algo a su anterior estado, que en teoría tiene ahí un disclaimer, por así decirlo, una abreviación, esa connotación de desuso. Quiere decir que la palabra innovar ya no se utiliza con esa definición, pero sigue estando como parte de la definición del término innovar, volver algo a su estado anterior. Adelante, David. Perdón, Edrey, está muy interesante lo que nos estás comentando. Nada más que, fíjate que estamos escuchando un poco de como, no sé si interferencias, soy solo yo el que lo escucha, pero Luigi, ¿tú estás escuchando igual como ese interferencia en el micrófono de Edrey? Yo sí lo escucho bien, ¿eh? ¿Lo escuchas bien? Sí. Ah, ok. Entonces debo ser yo el que quizá estoy escuchando equivocadamente. Ok, perdón, Edrey. Nada más quería que, No, si lo estaban escuchando mal, pues que sí te pudieran escuchar bien por la importancia de esto. Gracias, perdón. no, al contrario, gracias. Tal vez haya sido aquí el aire acondicionado que tengo aquí, pero ya lo apagué para que no haya ningún problema. Lo que pasa es que los saludo desde Mérida, ¿no? Y ustedes saben que en Mérida hace mucho calor todo el día, a todas horas, entonces por eso tengo aquí eh, el aire. Pero bueno, espero que ya eso calle un poquito. Bueno, les comentaba que la segunda connotación de la palabra innovar es volver a algo a su estado anterior, que al parecer parecería en este momento como contradictorio a todo lo que sabemos que significa innovar. Pero cuando estamos hablando de un fenómeno que tiene prácticamente, que está presente en la humanidad desde que la humanidad se volvió racional y que empezó con un fenómeno educativo, no estaría mal revisar qué se ha hecho antes que funcionaba y que daba buenos resultados y que podríamos retomar para innovar en educación. Y eso es a mí algo que me gusta mucho, ver qué se hacía antes, qué se hacía hace 40, 50 años que producía científicos de la talla de Bohr, de Dirac, de Pauli, que hoy en día probablemente los tenemos, pero a lo mejor ya no con esa personalidad o con ese nivel de experiencia, que era lo que
generaba antes que hubiera tantas mentes brillantes, y no que hoy en día no haya, pero probablemente el fenómeno educativo se ha diluido en políticas y entonces por ahí tenemos que ver algo, no sé, vamos a ver qué se hacía antes, no solo en el aula, sino en términos de sociedad, de política, de sistema, que hoy en día podemos adoptar. Entonces, también me gusta mucho esa connotación de innovar. Y aquí quiero mostrarles la rápida historia de la educación. No me voy a tardar mucho, nada más es como para adentrarme un poquito en esta segunda connotación del término innovar y poder ver por qué es importante. A ver, ¿ahí me siguen escuchando bien o ustedes díganme? O se escucha cortado? Si ya, Mira, si se ya se escucha cambió. bien, pero al parecer, cuando hablas, tal vez en tu micrófono está rozando con algo y se escucha como un pequeño... Entonces, igual, y si puedes, tal vez Ya, hay que quitarle que esté rozando el micrófono, pero de ahí en fuera sí, se escucha bien y claro. ya decía yo que no era el Ok. único. ¿Ahí qué tal me escuchan? ¿Ahí me Escucho escuchan bajito. mejor o...? Sí, perdimos ahí nivel de volumen. Ok. ¿Ahí qué tal me escuchan? Ahí ya estás muy claro. Ah, perfecto. Entonces creo que ya funcionó lo que quería hacer desde el principio. Ok, hecho. Entonces, la rápida historia de la educación. Eh, esta historia comienza pues con el fenómeno, por ejemplo, de las escuelas de los grandes filósofos, ¿no? La escuela de Platón, de Aristóteles, en donde la dinámica educativa era, había una gran mente brillante y alrededor un grupo de discípulos o de estudiantes que aprendían los pensamientos y la filosofía de su maestro y poco a poco se iba haciendo más compleja, se desarrollaba, se profundizaba y se hacía toda una escuela platónica o aristotélica o pitagórica o de diferentes pensadores, ¿no? Esto fue así durante muchos años hasta que por diferentes razones culturales, de la sociedad, de la religión, se empiezan a desarrollar las primeras universidades que la UNESCO reconoce como una de las primeras universidades en África em, en el siglo VIII, pero la primera universidad, por así decirlo, occidental, se comienza en Italia en el siglo XI y de ahí en el siglo XII, siglo XIII empiezan todas estas primeras universidades de Palermo, de Sorbona en Francia, y se empieza un sistema educativo expositivo, lo que vamos a llamar el método tradicional. Pero ahí se formaban personas muy específicas, se formaban sacerdotes, se formaban filósofos, se formaban astrólogos, porque en ese momento la astrología todavía estaba muy presente y no había evolucionado a la astronomía y a la cosmología. Pero al mismo tiempo, en la Edad Media, se formaban herreros, carpinteros, artesanos, agricultores, se formaban todo este tipo de personas a través del aprendizaje experiencial completamente, pero obviamente no lo llamaban así, eran los talleres de la Edad Media, en donde si querías ser herrero tenías que ir a aprender de toda tu vida de un maestro herrero. Y así era como se educaba a la siguiente generación. Les enseñaban haciendo las cosas. Luego viene toda la parte del desarrollo del método científico. Tenemos a Kepler, tenemos a Newton, tenemos a Leibniz que ayudan a desarrollar este pensamiento científico y poco a poco este pensamiento es lo que logra generar la revolución industrial, la primera revolución industrial a través de las máquinas de vapor, del entendimiento del funcionamiento de la termodinámica y la educación se vuelve mucho más técnica, mucho más de aprender a arreglar esa máquina, aprender a moverle aquí y allá sin entender completamente por qué, sino que era simplemente para utilizar y para aplicar
un concepto o una máquina o una idea nada más. Pero eso permite que otras personas que tenían la posibilidad, porque hay que decirlo, la ciencia era un oficio de la nobleza y de la aristocracia, porque se pagaban sus propios experimentos y se autofinanciaban. Entonces solamente las personas con mucho dinero podían acceder a este tipo de actividades profesionales. Uno de mis grandes héroes de la ciencia, por ejemplo, Faraday, fue una persona que saltó de la educación técnica. Él hacía cuadernos, encuadernaba las notas de los físicos experimentales y así aprendió física y luego pudo dar el salto a la ciencia experimental, pero ese es uno de los pocos casos, ¿no? Y así es como evolucionó a la ciencia a la educación más científica, dando como resultados, pues, por ejemplo, Max Planck, Albert Einstein y todos estos grandes científicos. Y de ahí el método científico se adoptó en otros campos del conocimiento, por ejemplo, la pedagogía, la psicología, y en el siglo XX se empieza a hablar de pedagogía experimental, se empieza a hablar de investigación educativa, más o menos en 1908, 1910, y de ahí viene el salto a la educación tecnocientífica moderna, ¿no? Que ya es una combinación entre entre la parte técnica, entre también un poco el método científico y ya más teoría pedagógica involucrada, sobre todo en niveles básicos y medio superior. Entonces, por qué menciono todo esto? A mí me gusta ver cómo ha evolucionado el fenómeno educativo y cómo la innovación educativa se ve desde, desde adelante hacia atrás. Porque hoy en día estamos en un momento en el que se le da mucho peso al aprendizaje activo, al aprendizaje experiencial, a aprender haciendo, a tomar en cuenta los estilos de aprendizaje, el aprendizaje adaptativo. Todas estas cosas forman parte hoy en día del vocabulario de la innovación educativa. Pero eso se hacía, no voy a decir que se hacía exactamente así, pero era la forma de pensar de un taller de la Edad Media, por así decirlo. Entonces, a mí me gusta ver que la innovación educativa también toma la segunda connotación de la palabra innovar muy en cuenta, volver algo a su estado anterior, porque si hoy en día no nos está funcionando la educación tecnopedagógica moderna, basada en un sistema muy difícil de cambiar, bueno, pues vayamos a ver cómo se formaban antes las personas y a ver si eso da buenos resultados. Y la verdad es que da resultados muy, muy buenos y tiene un futuro prometedor. Vamos a verlo un poquito más adelante. Y ahora me gustaría hablarles de cuál fue el pasado de la innovación educativa y cuál es el futuro, de dónde venimos y hacia dónde vamos para poder también tener esa idea más clara. Todo esto que les conté de la educación, de la historia rápida de la educación, podemos resumirlo en tres cosas, tres pilares fundamentales de lo que hoy en día podemos entender como el fenómeno educativo y que han dado origen a diferentes contribuciones a la innovación: la psicología cognitiva, la pedagogía y la filosofía. Son tres pilares en los que hoy en día se basa cualquier teoría del aprendizaje, cualquier enfoque educativo necesita estos tres pilares. Y eso nos ayuda a enmarcar y a delimitar en dónde nos vamos a en dónde nos vamos a mover con innovación educativa. Ahora, ¿cuál es el futuro? El futuro para mí, desde mi punto de vista, perdón, está en dos ejes. El primer eje es la tecnología, sin duda. O sea, la tecnología va a ser un medio de innovación para la educación. Y el otro eje son las neurociencias. Ahora, respecto a la tecnología, tengo más que decir, por lo tanto voy a empezar con las neurociencias, que es una rama que ahorita les voy a explicar, pero está en desarrollo, porque las neurociencias, pues obviamente cuando una persona escucha neurociencias, escucha o se entiende más como la ciencia médico-biológica aplicada a patologías y padecimientos cognitivos. En esto está muy desarrollada la neurociencia, se estudia el autismo, se estudia todas estas, a lo mejor,
diversidades del espectro autista y otras diversidades cognitivas. Y es muy natural encontrar resultados por ahí, pero aplicadas a la educación, no es que estén pañales, sí hay mucha gente haciéndolo, pero no hay la suficiente cantidad de investigadores haciendo esto. Uno de los investigadores que aplica mucho las neurociencias en el entendimiento de los procesos cognitivos educativos es Patrice Potvin de la Universidad de Montreal. Si alguien quiere buscarlo, se lo recomiendo muchísimo. Él tiene muchas investigaciones en cambio conceptual, en conocimientos previos, en la motivación del aprendizaje de los estudiantes basado en datos neurocientíficos. Entonces, por ahí hay una muy buena rama de investigación. La otra es lo que ya les decía, investigaciones en limitaciones cognitivas, que es algo más médico-biológico y no tan aplicado a la educación, aunque sí se puede aplicar a la educación, evidentemente, por ejemplo, para educación diversificada, para la educación incluyente, está muy bien toda esta rama de las neurociencias. Y finalmente, otra línea de investigación de las neurociencias que va a ayudar mucho a la innovación educativa son las técnicas no invasivas de recopilación de datos en tiempo real, que también se está viendo ya manifestado en el aprendizaje ciberfísico. Por ahí, si ustedes quieren buscar aprendizaje ciberfísico, se van a dar cuenta que dentro de un aula están poniendo muchos sensores, muchos medidores a lo mejor de temperatura, de dilatación de la pupila, sensores a lo mejor bueno, no sensores, sino cámaras para medir, para ver la expresión y para analizar la expresión en tiempo real de los estudiantes. Y con todo eso se espera tener datos no invasivos, o sea, no tener, por ejemplo, el clásico casco que se utiliza para ver las señales cerebrales, sino que sean métodos más llevaderos para poder hacer una investigación seria que arroje datos neurocientíficos para aplicarlos en educación en tiempo real. Eso es algo que la tecnología va a ayudar muchísimo y tecnologías como la inteligencia artificial van a ayudar mucho. Ahora, respecto a las tecnologías, específicamente voy a hablar de las tecnologías de la información y la comunicación, porque es cierto que tecnologías como por ejemplo el hardware, tecnologías como el Wi-Fi, 5G, todo eso ayuda directa o indirectamente a la educación para contribuir en términos de innovación. Pero, ¿qué tecnologías específicamente nos van a contribuir directamente? Inteligencia artificial, sin duda, va a ser una tecnología que ya está marcando pauta, pero que en los próximos años va a contribuir muchísimo y también por ahí hay un riesgo de que si no se crean políticas de uso correcto, puede llegar a hacerse mal uso de esta tecnología y puede llegar a afectar la educación, en el sentido de que en lugar de contribuir a los procesos cognitivos, puede hacerlos más flojos o más o ausentes completamente del aula, ¿no? Entonces aquí hay que hacerlo con mucho cuidado. También tenemos otra rama que va a ser la tecnología inmersiva, porque en 2019-2020 todo el mundo hablaba de metaverso, pero llegó la inteligencia artificial y ya todos los expertos en metaverso se convirtieron en expertos en inteligencia artificial y todo el mundo hablaba de inteligencia artificial. ¿Y dónde quedó el metaverso? Bueno, ahorita vamos a ver también realidad virtual, realidad aumentada, todo eso de tecnología inmersiva va a marcar una pauta para la innovación educativa. Y finalmente, el tema de microcredenciales. Y lo pongo como tecnología de la información y la comunicación porque hacer una arquitectura de software que soporte estas microcredenciales de manera consistente, de manera congruente y que le permita a un estudiante adquirir una microcredencial y luego otra y hacer trayectorias de aprendizaje que tengan sentido, tiene una carga muy fuerte teóricamente hablando desde el punto de vista educativo, pero también desde el punto de vista tecnológico y de infraestructura tecnológica. Entonces, ahora sí, me gustaría profundizar un poco en la parte de la tecnología como medio de innovación, ¿ok? Y voy a tocar cada uno de estos 3 puntos que mencioné de las tecnologías
la inteligencia artificial, las inmersivas y las microcredenciales. Voy a dejar la inteligencia artificial al final porque voy a ahondar un poquito más en eso. Entonces comienzo con las tecnologías inmersivas. ¿Cómo las tecnologías inmersivas van a apoyar la educación? Bueno, no sé si ustedes sepan, pero el metaverso, entendido como se entendía en 2019, por ejemplo, o como yo lo había visto entendido en 2019, era más como un mundo virtual. Ahora, los mundos virtuales existen en educación desde 2007 o 2008. De hecho, por ahí algunas universidades grandes de Estados Unidos, Yale, Stanford, tenían mundos virtuales en 2008, o sea, hace ya varios años, pero recordemos cómo era la computación en 2008, a lo mejor no era tan avanzada como hoy en día, pero ya tenía un buen avance. Y no sé si ustedes recordarán un software que se llamaba Second Life, que era un programa en donde muy similar a lo que se vivía en Sims, nada más que Sims sí era más videojuego, Second Life era hasta un poquito más serio, era de verdad una segunda vida virtual en donde tú tenías tu avatar y hacías todo lo que hacías en tu vida virtual, en tu vida real, pero en el mundo virtual. Y muchas universidades montaron cursos completos en Second Life en 2007, 2008. Pero los estudiantes abandonaron esos cursos porque dijeron, es que es lo mismo, nada más que enfrente de una pantalla, pues prefiero estar en el aula con mis compañeros y viendo al profesor. Esto ya da un indicio de que no por introducir tecnología muy innovadora, muy de alto nivel, vamos a impactar automáticamente en educación. Eso es una falacia y no es cierto. Necesitamos metodología, pero ese es el siguiente punto. Aquí lo que yo quería decir es que el metaverso ya existía desde hace mucho tiempo, pero se ha enfocado mal. Ahora, yo cómo propondría que se enfoque el metaverso para innovar educativamente a través de laboratorios y simulaciones virtuales, porque esto sí está demostrado científicamente que impacta positivamente en la educación y en el aprendizaje. Es decir, si nosotros tenemos la capacidad de construir un software en donde de manera inmersiva, con un headset de realidad aumentada y con unos joysticks, podamos ayudar a nuestros estudiantes a no solo explicarles cómo funciona un reactor nuclear, sino meterlos en el núcleo del reactor, que eso nadie lo puede hacer porque cualquiera que esté medio segundo al lado del núcleo del reactor se muere por la radiación. Pero si se pudiera hacer esto, entonces los estudiantes podrían ver cómo es el reactor nuclear por dentro, es más, cómo se están fisionando los átomos en ese momento y se podrían hacer cosas que en la realidad no es posible. Y por eso es tan interesante la tecnología inmersiva, porque nos permite acceder a experimentos que de otra manera serían imposibles por el nivel de alto de inseguridad, pero también por el nivel alto de costo económico, porque en muchas ocasiones no se tienen laboratorios bien equipados en las escuelas porque es muy caro tener insumos y es muy caro tener al técnico ahí que a veces sí se va a requerir sus servicios o a veces no. Entonces, mantener un laboratorio es muy caro y muchas veces no se hace. En cambio, laboratorios y simulaciones virtuales se invierte en la tecnología, se mejora el software, pero además se permite a los estudiantes acceder a experimentos que de otra forma sería muy difícil, con a lo mejor reactivos químicos que son muy difíciles de conseguir, con metales, todo en la virtualidad obviamente, pero esta tecnología cada vez va a estar más tan desarrollada que la interacción o la experiencia inmersiva va a ser muy, muy similar a lo que podríamos vivir en la realidad. Entonces, esto sí va a contribuir muchísimo a la innovación educativa. Aquí ustedes están viendo esta imagen. Esto no es en un contexto académico, sería más en un contexto profesional, en donde a lo mejor los obreros que van a entrar a trabajar a una planta industrial reciben un onboarding y ese onboarding implica que se pare toda un área de la planta o que se contrate una planta de prueba y también rentar el equipo, rentar la maquinaria. En cambio, se podría hacer un software, y esto ya se está haciendo en muchas industrias, para hacer el onboarding de manera virtual en una sala de juntas de la propia planta y
enseñarles específicamente lo que se les quiere enseñar, que es a cerrar la tubería con esa llave, sin desviar su atención en, a lo mejor en otros procedimientos que se les van a enseñar de otra manera, pero específicamente enseñarles lo que se les quiere enseñar. Eso aumenta el énfasis en el objetivo y también se les da la posibilidad de equivocarse, porque no es lo mismo decirle a un obrero que está aprendiendo a manejar una máquina, a ver, vete hacia el otro lado, aprende o aprieta el otro botón, cuando el otro botón va a hacer que la producción se detenga o que explote o que salga vapor y le queme la cara. Eso no se puede hacer. No hay posibilidad de error en esas experiencias reales, pero hay prueba y error en la virtualidad, que es uno de los grandes métodos de aprendizaje, el aprendizaje por prueba y error, y no únicamente para aprender a través del error, sino para ver qué pasa si me equivoco y que se entiendan los riesgos de no hacerlo de la manera correcta. Entonces, en innovación, esto es un gran avance y yo creo que lo vamos a ver más seguido ahora con la posibilidad de hacer mundos virtuales más complejos a través de la inteligencia artificial. Otra cosa que me gustaría compartirles son las microcredenciales. Ahora, esto de las microcredenciales no es algo nuevo, pero es un fenómeno que está siendo muy impulsado por la crisis que está viviendo la educación universitaria hoy en día. De por sí, cada vez menos jóvenes querían estudiar la universidad, pero después de la pandemia, esto se vio agravado en todo el mundo. Bajaron las matrículas de inscripciones a la universidad en Estados Unidos y en toda Europa y en América. Y los chicos cada vez quieren menos estudiar programas tan largos de 4 o 5 años, y para que dentro de 4 años que salgan al mercado laboral ya están desactualizados, ya no aprendieron lo que se estaba desarrollando en el momento en el que estaban estudiando, sino que lo aprendieron de programas educativos de hace 10 años, porque no es que los programas educativos se actualicen cada año tampoco, sale muy caro. Entonces, lo que va a permitir la microcredencialización es granular esos programas educativos de 4 o 5 años en pequeñas cápsulas que sean integrales en sí mismas, es decir, que esa pequeña cápsula o esa pequeña microcredencial sea un todo en sí, que tenga objetivo de aprendizaje, que tenga un perfil de entrada, un perfil de salida, que tenga sentido estudiar una microcredencial, no que sea algo incompleto para que me falte otra parte, pero que al unirle otra parte, que al unirle otras 2 o 3, pueda y haga sentido con mi aprendizaje y que yo pueda seguir aprendiendo lo que yo quiero y necesito en el momento en el que lo necesito. Y así también las instituciones educativas y las organizaciones pueden ofrecer estos cursos, estas microcredenciales de calidad y hacerlas en un tiempo mucho más bajo que crear toda una carrera o crear toda una materia. Entonces, esto está siendo muy utilizado por universidades como Stanford, como MIT, Harvard también tiene este tipo de enfoque. Muchas universidades en Latinoamérica lo están haciendo. Un ejemplo claro es la Universidad Tec Milenio, donde trabajo. Se están haciendo microcredenciales y se están haciendo microcertificaciones. Por ejemplo, Digital Now, esta academia digital donde yo estoy colaborando en este momento, se enfoca en un par de meses o 3 meses como mucho, poder ofrecer una microcredencial o un término equivalente en una competencia específica. Y esa va a ser la diferencia entre una materia y una microcredencial, la parte educativa. En una materia normalmente hay un temario que se tiene que revisar. En una microcredencial no es el temario lo más importante, sino lo que te va a permitir aprender a hacer. No a conocer, sino a hacer. Eso es la clave de la microcredencial. Si yo estudio una microcredencial es para aprender a aplicar Python en el análisis de datos de aprendizaje. No es un tema, es una competencia lo que me va a permitir lograr esa microcredencial, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia con la granulación nada más por tema, porque si no, no se vuelve una microcredencial. Y ahora, les decía, esto es tecnológico porque facilitar esto desde el punto de vista
computacional no es algo sencillo, se tiene que tener mucha planeación de base de datos, de Learning Analytics, de desarrollo de software, de User Experience, User Interface, investigación en este ámbito, y es un campo muy, muy enriquecedor para la tecnología. Y por último, antes de pasar al cuarto punto de sin metodología no sirve la tecnología, quiero hablarles de la inteligencia artificial, que bueno, esto obviamente todo lo que pueda decir aquí no va a ser nada nuevo, así que no me voy a enrollar mucho, pero todos sabemos que el uso de inteligencia artificial en educación se exponenció a inicios de este año, ¿no? Cuando ChatGPT lanza el modelo 3.5, creo que logra 1 millón de usuarios en un tiempo récord, en unos cuantos días u horas, ya no recuerdo. Y todas las Big Techs tienen sus ojos puestos en inteligencia artificial. Ustedes recordarán la última conferencia que dio el CEO de Google, y creo que dijo inteligencia artificial como 200 veces. Y otras Big Techs, por ejemplo, Meta acaba de lanzar su modelo Llama 2, que es un LLM similar a lo que hace ChatGPT. Google tiene a Bard, Microsoft tiene a Bing, y están ahí los esfuerzos puestos en este tipo de herramientas. ChatGPT es una de las aplicaciones más utilizadas y mejor recibidas por los usuarios, pero también se pueden utilizar inteligencias artificiales que trabajen con texto, como ChatGPT, pero también con audios, como Eleven Labs o olvidé el otro nombre de la inteligencia artificial que también es de OpenAI, Whisper, perdón, se llama Whisper, de video y de imagen como Midjourney, etcétera. Ahora, el caso especial de la inteligencia artificial. ¿Por qué puede ayudar a la innovación educativa? La innovación educativa sí o sí requiere de ideas y de creatividad. Todas estas habilidades que tengan que ver con pensamiento creativo, con generación del lenguaje, con comprensión del lenguaje, todo esto son habilidades que la inteligencia artificial va a desarrollar de aquí al 2030 y va a tener un rendimiento similar o superior al del ser humano, y esto está pronosticado por grandes consultoras que se dedican al futuro tecnológico. En este caso están viendo una gráfica de McKinsey en donde los puntos grises eran las predicciones de expertos en tecnología antes de la llegada de todo lo que hizo OpenAI, y decían, por ejemplo, que el pensamiento creativo o la creatividad iba a tener un rendimiento superior al del ser humano cercano a 2070. Hoy lo ponen en 2031. O sea, hoy los expertos dicen que para 2031 las inteligencias artificiales van a tener un rendimiento superior o similar al del ser humano en pensamiento creativo. Y así en otras habilidades que pueden ver aquí. Sobre todo destaca generación y comprensión y articulación y presentación del lenguaje. Todo lo que tenga que ver con creatividad y lenguaje van a ser habilidades que la inteligencia artificial nos supere en los próximos años. Esto va a ayudar a los tomadores de decisiones, a los think tanks de innovación educativa. Se tiene que integrar estos motores de generación de ideas y metodologías de innovación basadas en inteligencia artificial. Es algo que yo veo en el futuro cercano y es algo que se tiene que empezar a habilitar y a perderle el miedo. Ahora, no estoy diciendo que la inteligencia artificial nos genere todo el programa o que nos ayude a elegir la mejor idea, porque el pensamiento crítico y analítico no lo tiene desarrollado. No tiene sentido común, por decirle de alguna forma, pero sí nos ayuda mucho en la parte creativa de rebotar ideas, de encontrar puntos flacos a los argumentos, a las ideas, y eso va a ayudar muchísimo la innovación. Y todo esto que están viendo en pantalla puede ser también llevado a cabo, todas esas tareas pueden ser llevadas a cabo por inteligencias artificiales, específicamente los modelos de los LLM como ChatGPT, Bing, etc. Estos investigadores hicieron un benchmark de más de 1,600 tareas que pueden hacer los LLMs.
traducciones, responder preguntas, generar preguntas, análisis de sentimientos, extraer información, matemáticas sencillas, identificación de quién está hablando, reconocimiento de voz, resumen, síntesis, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto para el momento que estamos viviendo es muy importante porque nos va a permitir evolucionar las tareas, los proyectos, las clases de las que todos nos hemos quejado en algún momento de que el maestro llega y nada más se la pasa copiando el libro en el pizarrón. Bueno, ya no va a ser necesario eso, ya vamos a poder tener un resumen de lo que dice el libro para nuestros estudiantes. ¿Y ahora qué? Ya con el tiempo que sobra, ya con la facilidad que vamos a tener para hacer todo esto, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué les enseñamos? Bueno, lo que yo propongo es que innovemos ya que nos están quitando esas tareas que son repetitivas, que eran pesadas en el fenómeno educativo. Ahora sí podemos tener tiempo para experimentar y para aplicar innovación, pero con la segunda connotación. Ver qué era lo que funcionaba antes, que después la evolución y la complejización del sistema ya no nos permitía hacer, pero que hoy en día, gracias a la misma tecnología, nos está regresando tiempo para poder aplicarlo en otra cosa. Y para esto quiero decirles que sin metodología no sirve la tecnología. No por implementar ChatGPT en mi aula, nada más por ponerlo en la pantalla y decirle, oye, ChatGPT, enséñame tal cosa, quiere decir que los estudiantes van a aprender, o por utilizar el proyector y PowerPoint van a aprender, o por utilizar el metaverso o realidad aumentada van a aprender. No. Eso está demostrado lo contrario. Quiero enseñarles esta diapositiva. No sé si conozcan a este chico que se llama Derek Muller, es el host del canal Veritasium, un canal de YouTube muy, muy conocido. Creo que ya tiene más de 10 millones de suscriptores. Él es físico educativo. Él también se formó como físico y estudió física educativa en la Universidad de Melbourne y hoy en día vive en Estados Unidos y ahí tiene su su canal. Y él en su tesis de doctorado, cuando yo me enteré que era investigador, físico educativo e investigador educativo, dije, wow, quiero leer su tesis, ¿no? Leí su tesis y me llamó mucho la atención este texto que dice: el medio en sí mismo parecía la variable obvia para la investigación, más que la experiencia del alumno. Aquí del medio estamos hablando de la tecnología. El refrán de McLuhan en el 64, imagínense, esto ya tiene muchísimos años. El medio es el mensaje, centró la atención en inventos nuevos y emocionantes, alimentando el enfoque centrado en la tecnología, no en el estudiante, no en la educación, sino que desde los 60 hacia acá hemos tenido una educación centrada en el avance tecnológico y no en el fenómeno del aprendizaje. Y luego acá dice, incluso cuando las investigaciones educativas mostraron resultados negativos o sin diferencias significativas para la nueva tecnología, sus promotores, es decir, los que inventaron esas tecnologías, utilizaron el entusiasmo, las suposiciones y la expectativa que rodeaba la tecnología como contraargumentos efectivos. Es decir, no, es que esto es nuevo, entonces va a funcionar porque es nuevo, porque es innovador, por eso va a funcionar. No es así, al contrario, está completamente demostrado que no por integrar tecnología nueva la gente aprende mejor, así de sencillo. Yo soy un entusiasta de la inteligencia artificial, yo personalmente defiendo mucho que se utilice la inteligencia artificial, pero no utilizándola así nada más. Lo que se necesita es un medio. La tecnología no es el medio, la tecnología es una herramienta. El medio es la metodología. Si nosotros logramos implementar tecnología con una buena metodología, entonces vamos a lograr impactar positivamente en la formación y en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué tecnologías hoy en día tenemos al alcance? Pues tenemos videos, tenemos videoconferencias como esta, tenemos modelos de lenguaje como ChatGPT, tenemos la realidad aumentada, realidad virtual, los LMS, simulaciones, tenemos un montón de tecnología, pero no por aplicar estas tecnologías van a impactar positivamente en el aprendizaje. Necesitamos forzosamente metodologías de aprendizaje.
Y aquí esta imagen me gusta mucho porque fíjense, es una imagen de un investigador educativo, se llama Scott Young. Se los recomiendo mucho. Él tiene un blog que se llama scottyoung.com y tiene un blog, tiene una entrada de blog en el que se encuentra esta imagen. Acá en el lado izquierdo dice apprenticeship, o sea, el modelo de la Edad Media del taller en donde se formaba el herrero viendo a otro herrero trabajar. Y aquí él le pregunta, ¿sí? O sea, ¿cómo ves? Y la persona dice, sí, sí, sí lo estoy viendo. Acá tenemos al maestro moderno enseñando en un pizarrón cosas muy complicadas y le pregunta, ¿sí lo estás viendo? Y el estudiante se queda como, no, ¿por qué no me lo muestras mejor con una simulación, haciendo una figura en el patio? ¿Por qué no hacemos las cosas en lugar de solo mostrarlas de manera expositiva? Tenemos siglos y siglos como humanidad exponiendo la información, poniendo al recurso más importante del aula, que es el docente, en el que se ha invertido mucho dinero en su educación, ha invertido el docente mucho tiempo, se ha formado en muchas cosas y lo estamos reduciendo a una actividad de ser bocina de información. Pero el docente es mucho más que eso, puede guiar el aprendizaje y ser mentor de los estudiantes. Entonces, ¿a través de qué? A través de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, aula invertida, narración digital, juegos educativos o juegos serios, aprendizaje experiencial, aprendizaje adaptativo. Todo esto, aunque suene moderno, de verdad que tiene sus orígenes en John Dewey, en Bosniadú, en Vygotsky, en Piaget, en todos esos pedagogos experimentales y psicólogos cognitivos de los años 40, 50 y 60. Ninguna de estas metodologías es nueva ni innovadora, por así decirlo, pero sirven y funcionan. Y es lo que yo digo, si sirve, si el aprendizaje experiencial sirve, hay que traerlo de vuelta. Y hay que ver de qué manera lo podemos integrar con la tecnología y se puede hacer y se ha hecho y funciona muy, muy bien. Les voy a mostrar ahorita un resultado. Todas estas metodologías del aprendizaje forman parte de una familia que se llama las metodologías activas del aprendizaje. ¿Por qué activas? Porque se despierta la intelectualidad y se despierta los procesos cognitivos en el estudiante. Se le pone al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y no al maestro. Y la educación se vuelve mejor para el estudiante y no para el que enseña. Hoy en día tenemos un sistema educativo que facilita la educación para quien enseña. Es muy cómodo ser maestro hoy en día, nada más pues ya te sabes de memoria la materia, vas, enseñas tu clase y todo y ya. Es muy sencillo. Y estoy reduciendo, ¿ok? Pero igual es nada más como para mostrar la incongruencia. Es más sencillo para el docente el proceso educativo que para el estudiante, pero debería ser más sencillo y mejor para el estudiante porque él es el que está aprendiendo. Entonces, la metodología tradicional es exposición. Y aquí, si se fijan, es lo mismo exponer en un pizarrón que en Zoom, ¿eh? Es lo mismo. O sea, no estamos metiendo aquí esa tecnología y estamos modificando algo, vamos a impactar mejor el aprendizaje. Obviamente, en la pandemia nos sirvió mucho, pero casi todas las instituciones educativas lo que hicieron en la pandemia fue virtualizar la presencialidad, no contextualizaron al mundo virtual. Las metodologías activas, sí, desde mi punto de vista, son innovadoras porque ponen e involucran al estudiante en el centro del proceso. Aquí, ¿qué es el aprendizaje activo? Pues mejora la atención, fomenta habilidades, se involucra a los estudiantes y ayuda a desarrollar habilidades distintas, habilidades blandas. Y nada más aquí por último, quiero enseñarles esta gráfica de estas dos gráficas de una investigación que se llevó a cabo en la Escuela de Física de Harvard, en el que se enseñaron dos cursos, uno de estática y uno de fluidos. Se enseñó el mismo curso en dos grupos distintos, por ejemplo, el de estática, en dos grupos distintos. En uno de los grupos se enseñó con una metodología pasiva, es decir, el maestro exponiendo el curso de estática. En el otro grupo se enseñó con una metodología activa,
Es decir, se utilizaron estas metodologías de discusión, de aprendizaje cooperativo, colaborativo, aprendizaje experiencial, algunas demostraciones. Y fíjense, en cada uno de los rubros que se evaluaron, por ejemplo, empiezo de derecha a izquierda. Desearía que todos mis cursos de física fueran así. Ganó el pasivo y no el activo. O sea, a los estudiantes no les gusta el aprendizaje activo. El instructor fue efectivo con su enseñanza. Se eligieron más al pasivo que al activo. Siento que aprendí mucho de este curso. Eligieron más el pasivo y el activo. Disfruté esta lección más el pasivo que el activo, pero cuando les hicieron un test para ver quién había aprendido más, adivinen quién aprendió más, los de aprendizaje activo. Lo mismo pasó con la materia de fluidos en física. Todos los rubros que se evaluaron ganaba el pasivo, pero en el aprendizaje ya conceptual ganó el aprendizaje activo. Entonces, ¿va a haber resistencia? Claro que va a haber resistencia por parte de los alumnos, por parte de los directivos, de cualquier stakeholder que ahí no permita a lo mejor el progreso, la innovación, pero da buenos resultados. Si ustedes quieren aprender más a lo mejor de cómo utilizar en específico esta tecnología de inteligencia artificial, preparé una infografía con 30 estrategias que se pueden utilizar. Algunas sirven para que el docente tenga menor carga y pueda dedicarle más tiempo a la creación de sus lecciones. Otras son para implementar esas estrategias directamente en el aula, pero si ustedes escanean ese código QR lo van a encontrar. Y pues con esto termino. Muchísimas gracias por invitarme, gracias por permitirme compartir este tema, y aquí en el código QR van a encontrar pues mis redes sociales. Yo normalmente publico en LinkedIn prácticamente todos los días, trato de compartir algo que sea útil para los educadores, para los profesionales de la educación, y muchísimas gracias, David, gracias, Luis, y si hay alguna pregunta o comentario, con todo gusto podemos revisarla. Excelente, Edrey. ¡Qué cierre! ¿Cómo ves, Luigi? No, pues cerramos con broche de oro aquí los iTalks y sobre todo como dejando muy en claro que la educación fusionada con un tema de innovación puede crear un impacto positivo en la sociedad que todavía no estamos visualizándolo con mucha claridad, pero que ya se están teniendo estos expertos que están intentando amalgamar, vertebrar todo lo que hay allá como rompecabezas y pudiéndolo colocar de mejor manera para resolver este gran desafío que es transformar a la humanidad, y que la educación sea un medio por el cual podamos sensibilizarnos, concientizarnos y crear estas tecnologías disruptivas que nos beneficien a todos. Sí, sí, definitivamente algo que me queda muy claro, Edrey, como mi takeaway de la sesión de hoy es definitivamente la innovación puede ser una gran cantidad de herramientas que llegan, ¿no? Ya, mal llamada innovación, pero realmente donde está el proceso de innovación está en la metodología como tú lo aplicas para temas de educación, y lo que hemos venido hablando, Luigi, durante todo este año es el modelo, ¿no? O sea, modelo, metodología me hace mucho sentido y es técnicamente lo mismo para nosotros. Joana, adelante, ¿quieres abrir tu micrófono y hacer tu pregunta? Con mucho gusto. Hola a todos, ahí me están escuchando bien. Sí, adelante. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, primero muchísimas gracias porque excelente este talk. Me encantó muchísimo, sobre todo la parte como histórica. Nunca sinceramente me había puesto como a analizar esa evolución de la educación, y es súper importante como analizarla y tenerla muy presente. Mi pregunta va enfocada un poco, es como el tema hoy en día de pronto de la tendencia de la educación online,
que yo personalmente, digamos, me capacito mucho en diferentes áreas o como que me fortalezco en la parte online, pero siento, no sé, y me gustaría de pronto como escuchar eh, cómo podría ser o cuál sería esa tendencia, cómo se podría mejorar esa educación online y poner de pronto también en práctica eso que nos recomiendas que es súper importante de la metodología, que es más importante que la tecnología, ¿sí? Porque creo que hoy en día hay tantos cursos online, tienes un millón, mejor dicho, puedo gastarme todo el día buscando que si quiero hacer, por ejemplo, me quiero enfocar en inteligencia artificial y quiero aprender sobre eso, podría encontrar por internet muchísimas herramientas para estudiar muchos cursos, pero ¿cómo hago yo para realmente, digamos, aplicar una metodología que lo haga diferencial? Dejé de escuchar, no sé si les pasó lo mismo. Sí, como que se cortó. Bueno, más bien se muteó. Te Se muteaste, muteó. Joana. Ya. Aló, ahí. Ya. Sí, bueno, ¿alcanzaron a escuchar parte de mi pregunta o...? Nos quedamos como en el tema de que cuál es la mejor manera como de elegir qué estudiar o cuáles metodologías y ahí es donde te perdimos. Bueno, voy a resumirlo así la pregunta. ¿Mm? ¿Cómo? Aló, es que creo que se me está yendo, se me va el botón, se me mutea el botón. Bueno, voy a hablarlo así rápido. ¿Cómo sería esa metodología? O sea, ¿cuál sería esa recomendación para que en la educación online se aplique una metodología que realmente sea práctica y activa? ¿Cómo sería, cómo podrías, digamos, como darnos un tip o hacer que esa, porque hay tantas opciones online, pero yo las veo más pasivas que activas? Totalmente de acuerdo, Joana. Gracias por esa pregunta y te voy a hablar desde mi experiencia con Digital Now, ¿vale? Cuando empezamos a trabajar el tema de la academia digital y empezamos a hacer el benchmark de cuáles son los cursos que hay hoy en día, nos pasó como a ti. Veíamos a esta academia y a ver cómo es su metodología. No, pues un maestro que programa por Zoom y en tiempo real y los estudiantes que están haciendo copiando el código en su computadora. No, pues eso es muy pasivo. ¿Cómo lo van a aprender? Nada más van a aprender lo que el maestro ponga ahí. O si no, la otra era, ok, no lo hacemos en vivo, lo hacemos en mini cápsulas de video, pero al final era lo mismo, los bootcamps terminan siendo lo mismo. Entonces dijimos, no, o sea, nosotros queremos aplicar metodologías activas del aprendizaje. Entonces, yo me agarré del aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo. El aprendizaje basado en proyectos tiene la ventaja es que todas estas metodologías son metodologías sistemáticas. Eso es lo que a mí me gusta, es decir, te dan el paso a paso. Y bueno, estuve leyendo algunos artículos de investigación, que es de donde yo agarro la información educativa que yo aplico en mi trabajo o en lo que sea que haga. Lo hago siempre como desde el enfoque investigativo científico, porque sí leo algunos libros, sí me han recomendado algunos libros y los encuentro muy interesantes, pero los encuentro muy poco aterrizados cuando se trata de aplicar a lo mejor el libro o aplicar la idea del autor, no lo explica bien. En cambio, un artículo científico siempre trae una sección que se llama metodología, que fue como pusieron en experimentación el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, y eso ayuda mucho a aterrizar las cosas y a ver los resultados, ¿no? Entonces, yo apliqué aprendizaje basado en problemas, son estos pasos, vi cuáles eran los pasos que se podían hacer en la virtualidad, cómo contextualizar los que solamente son presenciales, por ejemplo, la parte de la discusión. Bueno, eso cómo lo podemos implementar. Entonces ahí ya te pones a ver que, ok, Zoom va a ser importante, pero no va a ser importante para la exposición, va a ser importante para el aprendizaje colaborativo. Entonces sí, seguimos usando esas herramientas, pero con un enfoque distinto en pasos distintos de la secuencia didáctica. Eh, fue un proceso educativo bastante tardado y complejo, pero al final hicimos un piloto
Y lo que resultó fue muy interesante. Hoy en día tenemos estudiantes en Digital Now que no tienen docentes enfrente de ellos, no aprenden con docentes, no aprenden con instructores que les enseñen, aprenden haciendo proyectos, con una metodología de aprendizaje basado en proyectos. No voy a decir íntegra porque pues el aprendizaje basado en proyectos está hecho para hacerlo en la presencialidad, pero con una versión virtual que funciona bastante bien y te puedo decir que está dando muy buenos resultados. A los estudiantes, obviamente, como vimos en la gráfica anterior, al principio no les gusta, no le entienden, sienten que no están aprendiendo, pero nada más es terminar el primer curso cuando dicen, wow, o sea, me hicieron por mi cuenta, me hicieron autónomo, desarrollé habilidades que no tenía, quise investigar más de lo que me ofrecía el curso nada más. Entonces, todas esas habilidades se pueden desarrollar gracias al aprendizaje activo. Lo que te puedo decir es que sí es posible, sí lleva trabajo, pero pasar a un contexto virtual, el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, el aula invertida, yo lo haría unas pruebas, algún piloto, porque al final de cuentas esto es completamente experimental, o buscaría literatura de los artículos científicos en donde ya se haya tocado ese tema y tomaría esos resultados. Así es como yo lo hice y así es como lo seguiría haciendo y espero que te sirva ese consejo, Joana. Gracias, Edrey. Oye, fíjate que desde LinkedIn nos han estado también, como estamos transmitiendo allá, nos pregunta Romy, ¿qué consejo darías a otros educadores que buscan involucrarse en experiencias de aprendizaje innovadoras? La primera sería estudiar metodología. Creo que como docentes que nos queremos meter en la innovación, siempre el primer enfoque es qué tecnologías hay ahorita. ¿Qué necesito aprender ahorita? ¿Qué inteligencia artificial? Me meto al curso que está dando el que se hizo hace dos meses experto en inteligencia artificial. Que están enseñando metaverso, me meto al curso de metaverso. O sea, nos empezamos a meter en cursos de tecnología. No está mal, hay que conocer la tecnología si la vamos a implementar. Pero ¿cómo la vamos a implementar si no conocemos el medio? Yo lo que haría sería agarrar, a lo mejor pueden agarrar esta lista, ¿no? De temario básico. Aprendizaje basado en problemas, proyectos aula invertida, juegos serios, adaptativo y aprendizaje experiencial. Busquen unos 5 artículos en Google Scholar. Hay artículos en inglés o en español y léanlos y subrayenlos y hagan un resumen como antes en la escuela, ¿no? O es más, pueden apoyarse de ChatGPT para ustedes leer y ya que sepan de qué trata, entonces ahora sí le piden a lo mejor el resumen, ven si el resumen está dando de lo que ustedes leyeron y pues ahí agarran unas cosas. Eso no está mal, apoyarse para la productividad está muy bien. Em, y empezar a hacer digamos así, su base de conocimientos y solo, yo creo que solo así vamos a poder implementar la metodología, porque, bueno, y a lo mejor buscar en internet algunos cursos que se den con esa metodología específicamente, no que enseñen la metodología, sino que se den con esa metodología, si es que hay alguno, y yo creo que eso es lo que haría, irme a la literatura, irme a ver algún ejemplo claro de alguien que diga que lo está haciendo, a ver cómo lo está haciendo. Y luego sería ya meterme en la tecnología, ahora sí, para tomarla como una herramienta de la metodología y no como el medio en sí de la educación. Es lo que yo recomiendo, formarnos en metodologías. Perfecto. Luigi, ¿tienes alguna otra pregunta? Creo que aquí nos preguntan más, digo, ha sido creo que en general muy de un gran aporte, Edrey, esta conversación contigo. La verdad que muy interesante. Dice aquí Claudia, si tienes alguna recomendación tú de tu parte en temas de metaverso, inteligencia artificial, ¿dónde recomiendas como tener ese acercamiento de capacitación para esos temas en particular? Claro. Perdón. Fíjense que
ahí tengo un tema con, con la formación, sobre todo de inteligencia artificial, porque es cierto que a mí me han invitado a dar algunos talleres y cursos y son cosas que yo hago, pero yo les puedo decir, todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido gratis. No quiere decir que lo haya aprendido mal o chafa, lo he aprendido de gente que también da su conocimiento gratis. Entonces, yo les recomiendo que se metan a Twitter, que le pongan AI y ya, nada más así en el buscador AI y les va a aparecer todos los que están hablando de inteligencia artificial y busquen específicamente quién está hablando de inteligencia artificial en su campo. Si quieren aprender de AI marketing, pónganle marketing, AI finance, AI education, métanse a Twitter y la gente está compartiendo oro puro para mí, desde mi punto de vista. Métanse a YouTube y no sé que no todos los YouTubers son buenos, pero en temas de inteligencia artificial hay muy buenos YouTubers. Con gusto les puedo compartir ahí en LinkedIn a lo mejor una lista de gente a quien seguir, que son como que mis dealers de información de inteligencia artificial. Y eso es lo que yo hago. Y por último, otra vez regreso al mismo punto, leo mucha literatura científica e inteligencia artificial. Mucha gente que está haciéndolo de manera seria, con método científico, aplicando inteligencia artificial en educación o simplemente para saber más de cómo funcionan los LLMs, cómo funciona el algoritmo, cómo funciona ChatGPT. Leo muchos artículos al respecto. Es lo que yo les recomiendo que hagan y al mismo tiempo abran su cuenta de ChatGPT y pónganse a hacer prompting, pónganse a practicar, pónganse a refinar su interacción con la inteligencia artificial, porque eh, yo, pues, por ejemplo, le he dedicado fácil unas 500, 800 horas, no sé ya cuánto le he dedicado a mi interacción con la inteligencia artificial, pero para refinar un prompting o un prompt, perdón, o un resultado, pues sí me lleva un tiempo. Una vez que ya automaticé esa tarea, ya lo que antes me llevaba 6 horas, lo hago en 5 minutos. Pero a lo mejor al inicio me llevo las mismas 6 horas refinando el prompt. Entonces, todo tiene una inversión también de tiempo, de esfuerzo, de dedicación, porque al final es desarrollar una nueva habilidad. Gracias, Edrey. Y ya por último, bueno, aquí nos pregunta Blanca desde LinkedIn, ¿no? Si el aprendizaje basado en proyectos o problemas entra en el área de aprendizaje por competencias, pues yo creo que definitivamente sí, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, Totalmente. totalmente. El enfoque por competencias y no está peleado con las metodologías activas. De hecho, en Digital Now tenemos un enfoque por competencias y la metodología de aprendizaje es aprendizaje basado en proyectos. Entonces se complementa muy bien el enfoque por competencias con estas metodologías. Perfecto. Pues, Edrey, creo que cerramos con un broche de oro. La verdad, muy contento de tu participación el día de hoy. Tema educación, como te decía al inicio de la conversación, la tenemos, es como un tema que tanto Luis y yo hemos venido como precisamente buscando cómo promoverlo de la mejor manera, y creo que este es un cierre extraordinario para esta primera temporada de todo lo que hemos venido haciendo, que finalmente este tema de iTalks, la idea es justamente eso, poner en manos de la comunidad interesada en innovación este tipo de herramientas tan importantes y que nos pueden aportar muchísimo. José Luigi, si quieres hacer algún comentario final al A mí sí me respecto. gustaría preguntarle desde su experiencia y visión, ¿qué proyecto o tú estás inmerso o qué proyecto ves dentro de tus dealers de información que en un tema de tendencia integrativa está como creando una disrupción que digas, híjole, este proyecto está muy chingón y valdría la pena pues, que la gente se sume, que nos enteremos, que nos involucremos, que nos puedas compartir y si no, pues a crearlo? O sea, ¿de qué manera tú visualizas esa integración y conectividad de todas estas herramientas que podamos decir, wow, esto estaría muy fregón que se hiciera, o alguien que ya esté liderando algo que diga, pues hay que montarnos ahí en esa ola? Claro, sí, tengo ahorita uno en mente. De hecho,
hace poco me reuní con el CEO de esta compañía. Se llama, es que se llama Educados. Y si no se llama así, ahorita les consigo el nombre completo, pero Educados es una plataforma que cuando me la presentaron dije, wow, creo que está resolviendo el problema número uno de los docentes que generan contenido y es eh, la dificultad instruccional para generar contenido. Eh, cuando se crea una nueva materia, por ejemplo, el tema de microcredenciales, se contratan a dos personas normalmente. Al SME, el Subject Matter Expert, que va a fungir como la fuente del contenido, y el diseñador instruccional, ¿no? Y trabajan en conjunto para generar estos objetos de aprendizaje. Lo que está haciendo Educados es integrar los dos roles en una plataforma y poner al experto como guía de esas dos personas, como de esos dos agentes virtuales, por así decirlo. Entonces, la desventaja en este momento a lo mejor es que solo funciona para instituciones, no para individuos, pero digamos que Educados se acerca a una institución, la institución le da todo la bibliografía, por ejemplo, de una materia. Educados entrena a su modelo con toda esa información y el docente entonces va a poder interactuar con esa plataforma y le puede decir, oye, hazme un video o un guión de video, un examen y una lista de ejercicios de Matemáticas 2. Pero la inteligencia artificial ya va a saber que Matemáticas 2 utilizan el Baldor específicamente, ¿no? Y no otro libro. Y entonces se contextualiza, se personaliza y además es un chatbot. Entonces, como chatbot puede ayudarle al docente a darle ideas de cómo dar esa lección en ese momento para los estudiantes de esta institución en particular. Entonces, cuando yo lo vi, dije, está muy buena esta solución. Creo que vale la pena explorarla y yo espero que hagan una plataforma para un docente cuya institución no tenga Educados, ¿no? Que pueda personalizarla a su trabajo. Creo que ese sería el siguiente paso. Por ahí, si esa solución no existe, hasta donde yo lo he visto no existe. Si alguien se quiere aventar a hacerla, sería muy interesante, pero sin duda los chatbots van a ser muy, muy buenos para la educación en diferentes aplicaciones. Bueno, ya sabes que Khan Academy tiene el chatbot Khanmigo que está funcionando muy bien. Chegg está haciendo también ahí avances en una inteligencia artificial. Entonces, yo creo que los chatbots que resuelven problemas específicos de la educación, como por ejemplo el diseño instruccional, la creación de contenido específico de las instituciones, van a ser muy buenas herramientas. Me acabas de poner una semillita y se me ocurrió una idea, pero bien pregona con eso que acabas de decir. Ya después se la Súper. compartí al David para que la hagamos. Sí, adelante, háganla. Drey, pues nos podemos quedar aquí, mano. La verdad es que como es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo, o sea, el tema educación, innovación, inteligencia artificial, modelos, esta parte nos interesa muchísimo y de verdad, nuevamente, Drey, gracias por este aporte tan importante a la comunidad. Te agradecemos hayas aceptado la invitación y esperamos poder seguir contando contigo en próximas conversaciones de otro estilo que seguramente tendremos para la segunda temporada que estaremos lanzando próximamente. Así es que muchas gracias nuevamente, Drey, por habernos acompañado el día de hoy y por tus aportes, que han sido extraordinarios para la comunidad, estoy seguro. No, al contrario, muchas gracias, David. Gracias, Luis, por la invitación. Ahí en el chat de LinkedIn les dejé el link a Digital Now y todos los que asistieron a esta conferencia tienen la oportunidad de reclamar por ahí un cursito gratis. Entonces, los invito a que la revisen y con todo gusto, si en algún momento surge otra oportunidad, aquí me tendrán, con muchísimo gusto. Perfecto, Drey. Muchas gracias. Y pues a todos, Luigi, despedida de esta primera temporada.
nos toca preparar la siguiente, ya traemos varias ideas de lo que queremos hacer, queremos renovar temas, renovar inclusive la forma en la que lo estamos haciendo. Entonces, pues gracias a ti por todo el apoyo de la realización de todas estas charlas de iTalks en este 2022-2023 y esperamos, ¿no? Nueva temporada, ¿cómo ves? No, hombre, pues primero también agradecerte a ti porque estás tú invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo, infraestructura, equipo y creo que hemos logrado hacer un buen team. Creo que esta primera temporada dejó un buen sabor de boca. Hay muchas buenas ideas para la siguiente. Hay que bajarlas, aterrizarlas, invitar a la gente que pues, nos siga siguiendo, que siga invitando a más personas para crear y ampliar esta comunidad. Creo yo que por lo menos hemos generado un impacto positivo en estas personas y queremos en la siguiente temporada pues avivar la llama con nuevas experiencias, con nuevas temáticas, nuevos formatos. Probablemente ya podamos dar esto dentro del metaverso. Ahí te tengo una buena noticia. Probablemente ya tenga algún costo para que la gente adquiera la tecnología de los Oculus para acceder al metaverso y podernos capacitar o tener este tipo de charlas, pero ya dentro de la tecnología. O sea, ya en vez de estar hablando es como si Edrey ahorita nos platicara pues, en un PowerPoint y demás, y seguimos utilizando las tecnologías del pasado, que es una presentación, un Zoom, y hablando de la tecnología, cuando ya pudiéramos estar dentro de esa tecnología, usando esa tecnología, y darnos cuenta del potencial que tiene tanto para los negocios, para la cuestión de la educación, para diferentes modelos y sectores. Entonces creo que ese es el reto que nosotros tendríamos que afrontar, y los que van a estar dentro, pues también hay que invertirle en la tecnología, pues para que la vivamos, porque si no vamos a estar hablando y hablando y pareciera que es algo muy lejano, que nomás para ciertos perfiles, y no nos apropiamos, y es parte de esa brecha, irla reduciendo y empezar a darle candela. Entonces, pues agradecerle a la gente que nos ha venido siguiendo. Por ahí creo que Lalo Lascano es el único que se tendría que merecer la insignia de no se perdió ni una. Alcalde de los iTalks. Sí, ya creo que es el embajador oficial. Lalo, haznos un resumen así rápido de... Una síntesis de inteligencia artificial. Aplica la inteligencia artificial a todos tus iTalks. Oye, qué honor lo que dice Luis, ¿no? Que este merecimiento tan inmerecido. La verdad que ustedes saben que estoy desarrollado en la parte desde la época prehistórica de la comunicación y ahora en todas estas cuestiones de tecnología que me encantan, que las trabajo, que desarrollo. Nada más empiezo porque hoy se me hizo sumamente interesante lo que nos dio Edrey con esto. Indiscutiblemente se le nota una estructura académica y de enseñanza tremenda. Muchas gracias por traerlo y yo estoy complacido por escuchar todo esto. Ahora, en relación a InnovaLab, sí, pues desde luego que me anclé con ustedes porque han traído a speakers muy interesantes de diferentes temas, pero que finalmente yo creo que a todos nos dejan una enseñanza, y además esta hora y media que ustedes han preparado, dedicado para compartir de una forma gratuita, se me hace el mejor regalo de cada semana. De verdad, siempre estoy esperando el miércoles para conectarme y sí, estoy aquí al pendiente. Desde luego que yo creo que lo más inteligente de la inteligencia artificial, en este caso de InnovaLab, es no interrumpir las conferencias, ser un escucha, ser un estudiante, seguir a nuestros mentores, que son todos ustedes y todos los invitados. Los felicito ampliamente por toda la aportación que nos han hecho y encantado de la vida de haber participado en esta primera temporada. Luis, por supuesto, a todos, ¿no? Y pues bueno, muy agradecido simplemente, de verdad. Los felicito. Gracias.
Y pues gracias a todos ustedes por la audiencia que nos sigue desde LinkedIn, aquí mismo en el Zoom. Gracias a todos. Isa, si me ayudas también a colocar el tema del grupo, pero quiero agradecer también a nuestro grupo que está backstage, que es Marta Cuellar, que está en el tema de estar en comunicación con nuestras diferentes comunidades. Isabel, que ha estado en el tema de producción también. Muchas gracias por su apoyo y participación. Y bueno, no olviden estar en esta comunidad de nuestro grupo de WhatsApp. Ahí es donde estaremos anunciando digamos que la novedad que traiga la temporada 2 de los iTalks. Espérenla. Aprovecho también para decirles, en 2 semanas, ¿no, Luigi? Tenemos la feria más importante de innovación y emprendimiento en México. Les recomendamos la FIE. No sé si me ayudas, Luigi, a compartir, si tienes oportunidad de compartir ahí la liga de la FIE en el chat, para que quienes estén interesados, les recomiendo, ya que hemos estado hablando de temas de innovación, emprendimiento, educación. La verdad es que creo que esta feria llega en buen momento. Hay que visitarla. Es como una convocatoria nacional del entorno o del ecosistema de innovación y emprendimiento en el país. Vale la pena visitarla. La organiza la Coparmex, ¿sí? En conjunto, como decía Luigi, es como para quienes vivieron la Semana PYME hace algunos años. Esta es como la Semana PYME renovada y trae bastantes temas interesantes. Hay un foro de innovación que también es el Innovation Business Forum, que se va a llevar a cabo dentro de este evento. Entonces vale la pena. Les estaremos compartiendo información también en el grupo de WhatsApp, en nuestras redes, para que asistan. Y nuevamente, no dejen de integrarse en nuestro grupo. Nuestra aula virtual viene renovada, vienen nuevas cosas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y de verdad, nuevamente a todos, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos escuchado en estas 50 sesiones que tuvimos en este último año. Market Tank Corporation, o sea, Luigi, gracias por todo el apoyo. También Coparmex por estarnos impulsando en esta iniciativa. Y por supuesto, comentarles que hay segunda temporada. No se preocupen, aquí no termina, solamente es una pausa activa para retomar nuevas ideas, todas las aportaciones que nos han hecho. Y les deseamos un excelente miércoles, un buen fin de mes y esperen próximamente el anuncio de la siguiente temporada. Luigi, gracias, un fuerte abrazo a todos, que tengan feliz miércoles.